Asistir a misa en familia es de hecho una gran escuela de fe para los hijos. Dejar de asistir a misa es por igual un mal ejemplo a nuestros hijos. En ese caso los responsables son los padres. Asistir a misa es un mandamiento doble. Por un lado es un mandamiento de la ley de Dios, santificarás las fiestas. Por otro lado es un mandamiento de nuestra Santa Madre Iglesia, asistir a misa los domingos y fiestas de guardar. Los hijos que dependen de sus padres para asistir a misa, por supuesto que no son moralmente culpables en caso de ausencia. Pero cuando los padres de familia deciden dejar de asistir a misa aquí y allá, es decir, suelen ir a misa las más de las veces, aunque si hay un día de campo no lo hacen, si hay un paseo tampoco, si hay un partido de fútbol americano espectacular porque es la gran final tampoco lo hacen, o si hay una comida en casa en la que vienen muchos invitados tampoco lo hacen, habiendo siempre el recurso de asistir el sábado por la tarde. Cada vez que se deja de ir a misa se le dan a los hijos 6 lecciones equivocadas que quiero compartir contigo en esta ocasión. La primera es que se le enseña a los hijos que Dios en efecto es importante, pero no tan importante. Por eso es que si se presenta algo mejor que hacer ese día, entonces no se va a la Santa Misa. Se le enseña también a los hijos, en segundo lugar, que Dios realmente no habla en serio cuando nos da los mandamientos. Su tercer mandamiento, dado a Moisés en el Sinaí, fue precisamente ese, santificar las fiestas. Sin embargo, si podemos optar por no obedecerlo cuando nos plazca en este mandamiento, ¿por qué no optar por no obedecerlo en cualquiera otro de los mandamientos, también cuando nos plazca, cuando nos convenga según nosotros o cuando nos acomode? La tercera lección equivocada que se le da a los hijos al dejar de ir a misa siempre es que por igual la Iglesia tampoco habla en serio cuando nos da sus mandamientos. Si dejamos de ir a misa cada vez que nos place, ¿por qué confesarnos una vez al año? ¿Por qué comulgar en tiempo de Pascua? ¿Por qué dar limosna? ¿Por qué ayunar y no comer carne los viernes, en especial los de Cuaresma? La cuarta lección que se le enseña a los hijos es que la misa se trata de mí y solamente de mí, es decir, el beneficio que yo puedo recibir de la Santa Misa, olvidándome lo mucho que yo también aporto al estar presente, y no solo porque forme parte de una comunidad en la cual pudiera yo ser de utilidad en la celebración de la Santa Misa, tal vez como lector, o mis hijos tal vez como monaguillos, sino sobre todo, olvidando que la misa no es para mí mi beneficio personal, sino más bien que ante todo, la misa es para adorar a Dios, es el culto a Dios por excelencia. Si yo escojo cuándo voy, estoy viendo por mí y mis beneficios, olvidándome de que realmente el importante en la Santa Misa es Dios. La quinta lección equivocada que se le da a los hijos cada vez que se decide no ir a misa, porque hay otra cosa que hacer, es que cuando las cosas resultan complicadas de hacer, pues no se hacen y ya. Si se presenta una complicación, dejo de ir a misa, otra vez olvidando que existe el recurso de asistir el sábado por la tarde. Y finalmente, la lección más importante es que se le enseña a los hijos a dudar de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y es que una familia que está convencida de la presencia real de Cristo no va a misa los domingos porque tenga que ir a misa, no va a misa porque sea un mandamiento de Dios y de la Iglesia, no, va a misa porque necesita de Dios. Va a misa porque necesita de Dios. El que deja de ir a misa enseña a sus hijos que puede prescindir de Dios aquí y allá. Este necesitar de Dios como móvil para asistir a la Santa Misa es una de las enseñanzas más importantes que se debe dar a los hijos. Debe enseñárseles a tener hambre y sed de la palabra de Dios y debe enseñárseles a tener el anhelo de encontrarse en la intimidad con Jesús, logrando la comunión que solamente la Eucaristía puede provocar. Es un error cuando los padres de familia dicen, tenemos que ir a misa, debemos ir a misa. ¿Por qué vamos a misa? Porque tenemos que hacerlo. ¿Por qué vamos a misa? Porque debemos cumplir con un mandamiento. Quien entiende que Cristo está presente y tiene necesidad de Él, no habla de tener que ir a misa, tampoco habla de deber ir a misa, habla de necesitar ir a misa. Uno de los mejores ejemplos de fe que se puede dar a los hijos es que estos escuchen de boca de sus padres, dense prisa y vamos, porque necesitamos ir a misa.
que ellos aprendan que asistir a misa es una necesidad. La necesidad de los hijos de Dios de encontrarse con Él en plenitud y en la intimidad que solamente la Santa Misa provoca. Si ellos aprenden desde pequeños y al ir creciendo a necesitar de Dios, cuando sean mayores, ellos mismos harán todo lo posible, obstáculo que se presente, harán todo lo posible por asistir al encuentro con el Señor, porque en su corazón sentirán esa gran necesidad. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Ya puedes escuchar Semillas para la Vida en Spotify, también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos, apasionate por nuestra fe.